Hoy vamos a estar predicando bajo el tema Cuando no entendemos a Dios. La palabra del Señor la leemos en Lucas capítulo 1 versículos del 26 al 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la cual llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque sabemos que en esta hora tú nos vas a hablar a través de ella. Ayúdanos a entenderla, recibirla, guardarla en nuestros corazones, pero sobre todo ayúdanos a vivirla al salir de tu casa. En el nombre de Jesús te damos gracias, y el pueblo del Señor dice amén y amén. María, según las palabras del ángel Gabriel, que fue el ángel que se le presentó para darle el anuncio del hijo que iba a tener, María halló gracia delante de Dios. Di conmigo: halló gracia. Y yo quiero dejar algo claro acerca de María antes de continuar con este mensaje. María era una mujer que simplemente halló gracia delante del Señor. No voy a decir que María era una mujer cualquiera, porque usar esa palabra sería, ¿verdad?, un poco despectivo acerca de ella. Pero tampoco voy a venir a decirte que María era una mujer con poderes sobrenaturales o con algo sobrenatural, y por causa de eso sobrenatural Dios la escogió, como muchos piensan. Hay personas que por tradición, por costumbre, porque lo aprendieron cuando eran pequeños o porque lo escucharon decir, escucharon a la abuela, a la tía, alguien dijo que María era un ser espiritual, un ser especial. Crecieron pensando que María era algo sobrenatural, a quien había que pedirle, a quien había que arrodillarse delante de su imagen, a quien había que ponerle una vela, a quien había que hacerle peticiones. Hay quien ha crecido con esa costumbre porque simplemente hay muchas personas que dicen creer en Dios, pero nunca han abierto una Biblia y nunca han leído la Biblia. Y esa es la realidad. Hay mucha gente que nunca ha leído la palabra del Señor. Mira, cuando tú comienzas a leer los evangelios y tú empiezas a ver la historia del nacimiento de Jesús y quién era María, te das cuenta que María era una joven común y corriente. Esa sería la mejor expresión acerca de ella, el mejor término que podríamos usar: común y corriente. ¿Por qué? Porque dice aquí la palabra que María halló gracia. Eso fue lo que le dijo el ángel: María, tú has hallado gracia. Y la palabra gracia es favor inmerecido. La palabra gracia es cuando Dios le da algo a una persona que no ha hecho absolutamente nada para merecerlo. Es como la salvación. Nosotros enseñamos que la salvación
es por gracia. ¿Por qué nosotros decimos que la salvación es por gracia? Porque nosotros no la merecemos ni hemos hecho nada para merecerla. Entonces la palabra gracia es eso, es cuando Dios te da algo que tú no te mereces, algo por lo cual tú no has hecho absolutamente nada. Y eso fue lo que halló María ante los ojos de Dios, gracia. Una mujer común, una mujer, estoy seguro que era una mujer santa, estoy convencido que era una mujer que tenía temor de Dios en su corazón. Estoy convencido de eso, pero no era nada extraordinario. Dios podía haber escogido a cualquier otra mujer santa y que caminara en santidad para Él. Dios pudo haber escogido a otra, pero Dios quiso escoger a María, vio su corazón y derramó gracia sobre ella. Amén. Así que en esta hora es bueno que nosotros podamos entender, María fue el instrumento que Dios usó, pero el tesoro, lo que vale de verdad, es lo que Dios puso en su vientre. Jesús. Jesús es el tesoro. Jesús es al cual nosotros tenemos que adorar. Jesús es a quien nosotros tenemos que exaltar. Jesús es la Navidad. Jesús es la razón de todo. No es María. No es a María a quien nosotros oramos, no es a María a quien nosotros veneramos, no es a María a quien nosotros honramos, no es a María, es a Jesús. Porque el grande en toda esta historia es Jesús. María halló gracia y lo dice la palabra del Señor. María, tú has sido muy favorecida. Ella fue el instrumento, pero el tesoro era lo que iba a comenzar a crecer en su vientre. Y hay algo que me llama mucho la atención de este relato del nacimiento de Jesús. Y es que aquí dice claramente que María no entendía cómo era posible todo esto que el ángel le estaba diciendo. Y la pregunta que le hace María al ángel fue, ¿y cómo va a ser esto posible? ¿Verdad? ¿Cómo va a ser esto? Tú me estás diciendo que yo voy a tener un hijo, pero es que yo no he conocido todavía varón. Es decir, ella no había tenido ningún contacto con aquel hombre llamado José con el que ella estaba desposada. Ese término significa que tenían un compromiso, pero todavía no estaban legalmente casados o formalmente casados. Tenían un compromiso, pero todavía no estaban casados. Entonces, ella no había tenido relaciones de ningún tipo con José. Por eso María está asombrada cuando el ángel viene y le dice, tú vas a tener un hijo, dentro de ti va a comenzar a crecer algo extraordinario, el Hijo de Dios. Dice María, ¿y cómo va a ser esto posible? Muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo. Muchas veces el Señor nos pone en una situación donde no comprendemos los planes de Dios, donde no podemos entender qué es lo que Dios quiere hacer, qué es lo que está haciendo en mi vida, qué es lo que Dios está haciendo en mi familia, por qué Dios me está llevando por este camino. Y yo estoy seguro que esos eran los pensamientos que estaban corriendo por la mente de María mientras escuchaba a un ángel que le decía, tú vas a tener un hijo. ¿Cómo puede ser esto posible? No lo entiendo, no lo comprendo. Y en la Biblia hay muchos hombres de Dios, hay muchos relatos que muestran que los hombres de Dios no sabían qué era lo que Dios estaba haciendo. No comprendían, no podían entender a Dios. Por ejemplo, Isaí, el padre de David. Mira lo que dice la palabra en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos del 10 al 11. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Isaí no podía entender cómo era posible que el profeta Samuel estuviera esperando por su hijo menor cuando él había hecho pasar por delante del profeta a todos sus hijos mayores. En una cultura donde los hijos mayores
eran los más importantes. El hijo primogénito, el hijo mayor en esa cultura era el dueño de la familia. Era el que iba a recibir la herencia, era el más valiente, el que iba al campo de batalla, el que se llevaba los aplausos, la admiración del padre. En esa cultura era el hijo mayor. ¿Tú sabes quién era David? El que pastoreaba las ovejas. ¿Tú sabes quién era David? El que sacaba la basura. ¿Tú sabes quién era David? El que se quedaba atrás siempre olvidado, porque imagínate, era el menor de todos estos hermanos y no lo tenían en cuenta para nada. Fíjate si no lo tenían en cuenta para nada, que cuando llegó el profeta Samuel a la familia de Isaí para celebrar aquel banquete, a David no lo invitaron. A él no lo invitaron a la fiesta. ¿Te ha pasado que no te han invitado a la fiesta? No me lo digas, no me lo digas, ni le des lugar a esos sentimientos que a veces surgen en nuestro corazón. Pero yo estoy seguro que muchos de ustedes se han sentido un poco rechazados y como que no han sido invitados a la fiesta. Así se sentía David. Hacían fiestas, pero a él no lo invitaban. A él lo mandaban a pasar los días y las noches en los campos pastoreando las ovejas. Mientras su familia festejaba, David peleaba con un oso, peleaba con un león para cuidar el rebaño. Esa era la vida de David. Isaí, su padre, no podía entender que el profeta Samuel estaba esperando por David, el más pequeño de la familia, y que lo iba a ungir como el futuro rey de Israel. Muchas veces no entendemos, dile que está a tu lado, muchas veces no entendemos a Dios. Esa es la realidad. Tú estás viviendo algo hoy en el presente, te estás preguntando por qué lo estás viviendo, pero ya Dios conoce la historia completa. Ya Dios sabe lo que va a pasar al final del próximo capítulo. Ya Dios escribió la historia y conoce la historia completa. Yo siempre le digo a la iglesia, nosotros vemos nuestros problemas presentes desde una perspectiva del presente. Dios los ve desde la eternidad. Esa es la diferencia. Nosotros vemos el presente, Dios lo ve desde la eternidad. Por eso es que en ocasiones nosotros no podemos entender qué es lo que Dios está haciendo. Mira, otro hombre de Dios que tampoco entendía los planes de Dios y lo que Dios quería hacer fue el profeta Jeremías. En Jeremías capítulo 1, versículos del 5 al 7, mira lo que Dios le tiene que decir a Jeremías. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, escucha lo que dijo Jeremías. Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Jeremías no sabía por qué Dios lo estaba escogiendo a él. Yo soy un niño, yo no sé hablar. Yo no sé pararme delante de una multitud, yo no sé pararme delante de un rey para darle una palabra de parte de Dios. Yo no sé hacer eso. Y Dios le dijo, Jeremías, no digas que eres un niño, porque yo te voy a usar y tú vas a ir a donde quiera que yo te mande y tú vas a decir todo lo que yo te diga que tienes que decir. Muchas veces no entendemos por qué Dios nos escoge o por qué Dios permite cosas en nuestra vida, pero Dios sí lo sabe. La gente de fe no siempre entiende lo que Dios está haciendo, pero aún así decide creer. La gente de fe no siempre entiende lo que Dios está haciendo, pero aún así, sin entender, decide creerle a Dios. Quizá Josué, que hablamos de él la semana pasada, tampoco entendió por qué Dios le mandó a dar las 7 vueltas, 7 días dando vueltas a la ciudad de Jericó. Sin embargo, decidió creerle a Dios, obedecerle a Dios y vio los muros caer. Quizás tú no entiendes hoy lo que Dios está haciendo en tu vida, pero ten fe, porque lo que hoy no entiendes, lo vas a entender mañana. Ten fe. Lo que no entiendes hoy, lo vas a entender mañana. La respuesta de María al anuncio del ángel es algo impresionante.
Porque María le dijo al ángel: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Y sabes por qué te digo que la respuesta de María al anuncio del ángel es impresionante? Porque no todo el mundo responde de esa manera en la que respondió María. Estamos hablando de una joven. Podemos decir que era incluso una adolescente. Muchos piensan que María tenía alrededor de 16 años cuando esto pasó. Imagínate qué compromiso tenía ella con Dios, el corazón que tenía María para buscar a Dios. Que después de escuchar un anuncio como ese, ella le dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Yo les he comentado a ustedes todos los riesgos que corría María por estar embarazada sin estar casada. María podía morir. La ley judía autorizaba a que una mujer que quedaba embarazada, que cometía adulterio antes del matrimonio, aquella mujer podía morir apedreada en la plaza pública. Su propia familia la podía sacar a la calle y todo el que pasaba le tiraba una piedra y podía morir. A eso se iba a enfrentar María. Entonces imagínate el corazón de esa mujer, de esa joven adolescente, 16 años, cuando escucha aquella noticia que no estaba esperando y un niño que ella no estaba pidiendo y que no estaba esperando y que no pensaba que iban a hacer. Pero la respuesta de María nos da una gran lección. Porque María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y mira, la palabra sierva en el texto original, en el griego, es la palabra doulé. La raíz y el significado de esta palabra está asociada con la idea de pertenecer a otro, estar bajo la autoridad de alguien, esclavitud voluntaria o total dependencia. No se refiere simplemente a alguien que ayuda, a alguien que está haciendo un servicio por el cual se le paga algo. No, se refiere a alguien que se rinde por completo a la voluntad de otro. Esa es la palabra que usa María cuando dice: he aquí la sierva del Señor. Ella se estaba rindiendo voluntariamente a la voluntad de Dios. Ella le estaba diciendo: Señor, yo soy tu esclava. Señor, yo soy tu sierva. Señor, haz conmigo lo que tú quieras hacer. Lo que tenga que suceder, que suceda. A lo mejor no lo entiendo. A lo mejor no tengo todavía todo el conocimiento, toda la capacidad para ver lo que vas a hacer en el futuro, pero haz conmigo lo que tú quieras hacer. Te pertenezco a ti. Y lo que tú quieras hacer en mi vida, eso está bien y yo lo acepto. Esa fue la respuesta de María. Por eso te digo, a la edad de María, dar una respuesta como esa es algo tremendo. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo como Él quiera. Que Dios haga conmigo lo que Él quiera hacer. No sé si lo has pensado, pero rendirte a la voluntad de Dios puede escribir tu historia. Puedes reescribir la historia de tu familia. Rendirte a la voluntad de Dios puede incluso escribir una nueva historia para tu descendencia. María no sabía que aquel momento estaba reescribiendo su historia y la historia de la humanidad. Ella no lo sabía. Ella no sabía que con aquella respuesta ella estaba escribiendo la historia de la humanidad. Muchas veces una decisión de fe cambia la historia de tu vida, de tu familia y de toda tu descendencia. ¿Sabías eso? ¿Te has puesto a pensar? ¿Te has puesto a pensar en que una respuesta a la voz de Dios puede reescribir tu historia? Yo no sé cuál es tu historia. No sé cuál es la historia de tu familia. Pero yo quiero decirte hoy que si tú das el paso y tú decides ser un siervo, una sierva de Dios, tú puedes reescribir la historia de tu familia, de tu descendencia y de las nuevas generaciones que vienen en el futuro. Yo creo
que yo estoy escribiendo una nueva historia para mi familia, para mi descendencia. Yo lo creo. Yo soy la primera generación de cristianos en mi familia. Yo no sé si alguno de ustedes es la primera generación de cristianos. En mi familia, yo soy la primera generación de cristianos. Nunca antes de mí, al menos que yo sepa, yo he conocido que hayan habido cristianos. Por eso digo, yo soy la primera generación en mi familia de cristianos. ¿Y tú sabes por qué le doy gracias a Dios? Porque yo sé que estoy escribiendo una nueva historia para mis hijos, para los nietos que vendrán y para los que yo no voy a conocer en el futuro. Hay una nueva historia que se está escribiendo para ellos. ¿Sabes por qué? Porque cuando una persona viene a Cristo se rompen esas cadenas. Y yo sé que en mi vida, en mi familia, en mi descendencia, todas esas ataduras que la familia cargó en el pasado se rompen. En mi vida, en mi descendencia, se rompen. Y cuando tú decides responder a Jesús de esta manera y decirle, yo soy tu siervo, haz conmigo lo que tú quieras hacer, tienes que saber que estás escribiendo una historia donde esas cadenas de alcoholismo, de suicidio, de enfermedades, de engaño, de divorcios, de fracaso, de miseria, tienes que saber que todas esas cadenas en ti se están rompiendo para que tu descendencia pueda ser bendecida en Dios. Una respuesta de fe, aun cuando tú no entiendes lo que Dios está haciendo, puede cambiar la historia de tu vida y de tu familia. María la cambió. Después de 2000 años, el mundo todavía está hablando de esta mujer. Después de 2000 años, todavía se tiene que hablar de aquella joven que le dijo al Señor, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Todavía hoy se está hablando. Porque aquella joven creyó, aún sin entender lo que estaba sucediendo en su vida. Por eso, iglesia, es que hoy yo quiero invitarte a que, aún aunque tú no entiendas lo que está sucediendo en tu vida, aún aunque tú no puedas comprender los caminos de Dios, aún así, yo te invito a que tú le creas a Dios. Te invito a que seas obediente al Señor. Te invito a que des el paso y le digas, Señor, aquí está tu siervo, aquí está tu sierva. Yo quiero servirte porque estoy convencido que al igual que María, Dios puede hacerlo contigo. Porque tú también has hallado gracia ante los ojos de Dios. Así que hoy yo te invito a que tú puedas responder con fe, aunque no entiendas lo que Dios está haciendo en tu vida. Y al igual que María, Dios te va a usar de una manera poderosa. ¿Cuántos lo creen? Yo quiero orar por ti en esta hora. Cierra tus ojos ahí donde está. Si quieres hacer un compromiso con Dios, si nunca has tenido un encuentro con Dios y en esta hora tú quieres tenerlo. Este es el momento donde tú ahí en el silencio, en el secreto, sin que nadie te interrumpa, ahí tú puedes decirle, Señor, gracias, porque me has mirado con misericordia, has derramado tu gracia y tu favor sobre mi vida. Y aun aunque yo no entienda todas las cosas, aunque no tenga una explicación a todo lo que estoy viviendo, gracias, porque sé que algo grande tú estás haciendo. En el nombre de Jesús, me pongo en tus manos. Y como María, Señor, hoy te digo, aquí está tu siervo, tu sierva. Haz conmigo conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.